y de la tierra. Tú eres grande, Dios. Tú eres grande, Dios. Padre, nuestros ojos ven la inmensidad de los cielos, mi Dios. Y podemos contemplar esa grandeza, Señor. Pero usted es más grande, Señor. Padre Santo, no podemos imaginarnos, Señor, Padre, tan grande que eres, Señor, ni palabras que usemos para describir tu grandeza, Señor. Bendito y santo eres, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Padre Santo, por bendecirnos con tu presencia. Gracias, mi Dios amado, por hacerse presente, Señor. Cuando sus hijos, Padre, nos reunimos, Señor amado. Gracias, Dios eterno, porque en tu corazón siempre hay bendición, Padre, para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Padre, yo le doy gracias, Señor. Sea usted, Señor Espíritu Santo, en este momento, Señor. Padre, use este vaso, Señor. Padre, que no sean mis palabras, mi Dios, sino solamente tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que edifica, Padre. Tu palabra es la que renueva nuestro pensamiento, mi Dios amado, transforma nuestros corazones, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, mi Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. Bueno, hoy que la pastora estaba diciendo, ¿cuántos justos hay acá? Amén. Creo que se pude contar los aménes. ¿Cuántos justos habemos acá? Amén. Escuché las mismas voces. Hermano, ¿usted cree que es justo? Amén. Sí, amén. ¿Y los demás? Se me vino un versículo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:10. Escuchando esto, dice en Romanos 3:10 la palabra de Dios. Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Pero ahorita vamos a usar la escritura. La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Amén. Por eso es que dijeron amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Toda la gloria sea para mi Señor Jesús. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Vamos a estar viendo lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos justos hay acá? Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos personas justas? Amén. Ya hemos sido, dice la palabra de Dios, justificados, ¿verdad? Nosotros decimos somos justos por nosotros mismos, porque en nosotros no hay ninguna justicia. Pero ahora que Cristo vive en nosotros, nosotros somos justos por la fe
palabra de Dios es clara: justificados, pues por la fe. ¿Qué significa justificados? Dice ser declarados justos ante Dios. Ser declarados justos ante Dios. Por medio del cual, dice la palabra de Dios, hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, hermanos. Por medio del cual también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia. La gracia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Únicamente fe. Únicamente necesitamos creer para obtener acceso a esta gracia que el Señor nos ha dado. Es una gracia. ¿Usted sabe qué es gracia? Es un regalo merecido, es un don inmerecido, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros hemos obtenido acceso a esta gracia por la fe en Jesús. Por gracia, el ser justificados. Porque antes de ser justificados éramos ¿qué? Personas injustas, ¿verdad? Culpables. Otra versión dice, libres ya de culpa, dice, gracias a la fe. Hemos sido librados de culpa gracias a la fe y por ello dice que tenemos nosotros paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que en otro tiempo nosotros también vivíamos en guerra con el Señor, ¿verdad? Estábamos peleados con el Señor, aunque no lo sabíamos, ¿verdad? Pero la palabra declara acá que si nosotros no teníamos paz con alguien es porque estamos en guerra, ¿verdad? Estamos peleados. Pero no era que el Señor estaba peleado con nosotros, ¿verdad? Sino que dice la palabra de Dios que los pecados nos alejan de Dios y hacen volver su rostro de nosotros para no oír. Amén. Entonces, nosotros somos la iglesia de Cristo. Hemos sido justificados por la fe en Jesús, justificados en su sangre. Amén. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:1-5. Vamos a leer la palabra de Dios. Efesios 2:1-5. Abra su Biblia, hermano. Mira lo que Dios dice en su palabra. Dice la palabra de Dios así. Y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Está hablando que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Porque Dios está hablando de nosotros, la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia. Y Dios nos está recordando que hemos sido justificados por la fe. Amén. Hemos obtenido acceso a esta gracia por la fe. Nosotros no hicimos nada, ¿verdad? Nomás lo que hacemos es creer en Jesús y manteniéndonos creyendo hasta que Él venga por nosotros. Amén. Dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3 dice, en
entre los cuales todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice el verso 4, que es rico, dice, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo nuestro Señor? Aún dice que estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Amén. Dice la palabra de Dios que en otro tiempo nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de la carne, ¿verdad? Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra de Dios está hablando a nosotros, la iglesia. Dice que éramos, ¿verdad? Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero esta es la riqueza de la misericordia de Dios para con nosotros y el gran amor con que Él nos ha amado. Nos ama y nos seguirá amando. Que Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando nosotros estábamos muertos. Por gracia, dice, paréntesis, dice ahí en su Biblia también, la mía decía, por gracia soy salvos. Hermosa gracia del Señor, ¿verdad? Amén. Hermosa gracia de nuestro Señor. Dice el verso 5:2, pues por Cristo, dice, gozamos del favor de Dios. Es Romanos 5:2. Pues por Cristo, es otra versión, gozamos del favor de Dios, que es su gracia por medio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos paz para con Dios. Por nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos entrada a esta gracia y gozamos del favor de Dios. Así que debemos todo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea toda la gloria y la honra. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que quede esto en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos, que nosotros somos personas justificadas ya, somos personas justas. Amén. Somos personas justas. Y por Cristo nosotros gozamos del favor de Dios por medio de la fe. Y dice, y estamos firmes y nos alegramos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. ¿Usted se goza? Pablo dice aquí, y estamos firmes, dice, y nos gozamos de tener parte en la gloria de Dios. Yo le digo a los niños, esto no son cuentos, no son fábulas, no son historias, es algo que va a pasar. Así como se han cumplido tantas profecías que leemos en la palabra de Dios, esto falta por suceder. Amén. Y debemos de gozarnos, hermanos, gozarnos de que vamos a tener parte en la gloria de Dios. ¿Se imagina que la palabra de Dios dice que antes éramos hijos de ira? De ira. Se oye feo, ¿verdad? Se oye feo. Pero ahora en Cristo somos hijos para vida, somos para gozar de las bendiciones de Dios. Amén. Y no solamente esperamos para gozar a estar con el Señor, ¿verdad? La bendición más grande que vamos a poder estar con nuestro Señor Jesucristo, sino que aún aquí, estando aquí, nosotros podemos disfrutar de un caminar con Dios. Amén. Un caminar con Dios en paz. Ya no en pleito, ya no en guerra, sino un caminar con Dios en paz.
Cristo gozamos del favor de Dios. No va a ser largo este mensaje, hermanos. Quedémonos en nuestro corazón de que somos personas justificadas. Amén. Aquí vemos a Dios el Padre, ¿verdad? En su rica misericordia, con su gran amor con que nos amó. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y la palabra de Dios también nos dice en Romanos 5:6, abra su Biblia, Romanos 5:6. Algo tuvo que suceder para que nosotros fuéramos personas justas. Sabe que el amor de Dios va más allá de juzgarnos a nosotros. Porque ¿qué hubiera pasado si Dios nos hubiera juzgado a nosotros cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados? Hubiéramos sido encontrados culpables, ¿verdad? Hubiéramos sido encontrados culpables. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:6. Lea su Biblia, hermano, para que usted... Hasta el 8. Cuando aún éramos débiles, dice, a su debido tiempo, dice, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿verdad? Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿verdad? ¿Sí? Hay casos, hay raros casos que alguien osara morir por un bueno, ¿verdad? Yo decía, un papá da la vida por su hijo, ¿verdad? Para que no le pase nada a su hijo. Acá la palabra de Dios dice que apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, una vez más Dios mostrando su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Él dice que Cristo murió por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? No murió, no dio su vida porque éramos personas buenas, ¿verdad? Oh, es que ellos son buenos y yo voy a dar mi vida por ellos. Dice que éramos pecadores. Dice el verso 9, mira, hermano, pues mucho más, dice que estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Se acuerda que decía que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira? Ahora dice la palabra de Dios que mucho más estando ya justificados en su sangre. Qué lindo, por Él, por nuestro Señor Jesús, seremos salvos de la ira. Somos justificados en su sangre, salvos de la ira del juicio de Dios. El Señor promete a nosotros, su iglesia, librarnos de la ira venidera. Amén. Gracias, Señor. Porque va a haber un juicio sobre la tierra, ¿verdad? O va a haber un juicio también en el cielo, pero Dios promete librarnos de la ira venidera. Si estando nosotros, dice la palabra de Dios, éramos débiles, pecadores, Cristo dio su vida por nosotros, ¿verdad? Mucho más ahora dice que ya estando justificados en su sangre, nosotros vamos a ser salvos de la ira. Dice el verso 10,
porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ve? Si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, hermano, ¿cuánto más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida? Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Grande es el amor de Dios para con nosotros. Dice el verso 11, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos tenido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados para con Dios. Por eso la palabra de Dios decía en el primer versículo que leímos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Somos justificados y no solo tenemos paz, sino también gracia. Hemos sido justificados y no solo tenemos paz, sino también nos ha sido dado gracia. El favor y la bondad y el amor de Dios hacia nosotros. ¿Se imaginan? El favor, la bondad y el amor de Dios hacia nosotros. Estos son grandes privilegios, beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios, como la iglesia de Dios. En el verso 2 decía, pues por quien gozamos del favor de Dios. Otra versión dice la palabra de Dios, por medio del cual también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos por la esperanza de la gloria de Dios. Hemos obtenido el acceso. ¿Usted cree en Jesús? ¿Su Señor y Salvador? Amén. Usted es justificado. Porque la palabra de Dios es clara al decir que por la fe en Jesús. Amén. Mire qué hermoso. Hemos obtenido acceso a esta gracia por la fe. Ahora nosotros somos declarados un pueblo de gente justa. Separado para Dios. Amén. Llévese esto en su mente y en su corazón. Cuando piense en usted. Usted es una persona justificada. Dios le ha dado una posición de ser justificada, una persona justa. Porque antes éramos injustos, personas malas, pero mire lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos sacó, ¿verdad?, de las tinieblas a su luz admirable. Éramos lo peor en el mundo. Pero ahora por la sangre de Jesús, Dios nos ha dado una posición. Aleluya. Dios nos ha dado una posición, hermanos, de ser un pueblo de gente justa. De ser un pueblo de gente justificada por la sangre de Cristo. Y nuestro andar ahora es en paz. Qué lindo, ¿verdad? Antes se vivía, cuando dice que éramos enemigos de Dios, y no andábamos en paz tampoco con Dios y con nadie, ¿verdad? Pero ahora vivimos una vida en paz, tenemos un andar en paz y una posición. No
se alegra. Yo me gozaba cuando veía esto. Cuando veía y me ponía, Dios me ha dado a mí una posición. Aleluya. ¿Verdad que usted se alegra aquí en la tierra cuando le dan una posición en su trabajo bien elevada y le toca llevar corbata y bien vestido, verdad? La gente que va a trabajar así con corbata se ve elegante y muchas veces se siente, ¿verdad?, con el cuello hasta arriba, ¿verdad? Yo creo que humanamente se alegra, ¿o no? Se alegra cuando en su trabajo le dan una posición alta. ¿Se imagina? Dios nos ha dado la posición que Dios nos ha dado a nosotros, posición de ser un pueblo de gente justa, de ser un pueblo de gente lavada por la sangre de Cristo, que ahora camina en paz, tiene un caminar en paz, Señor, camina confiadamente, sabiendo de que en el momento que nuestro Señor Jesucristo aparezca, nos vamos con Él. Amén. Me gozaba y me gozo, hermanos, al pensar en esta gracia que Dios nos ha dado, en la cual hemos obtenido acceso por la fe en Jesús. Amén. Así que cuando otra vez nos digan, ¿usted es justo? ¿Qué va a decir? Amén. Amén, ¿verdad? No por mi propia justicia, sino por la justicia de Dios, porque Dios vive en mí. Amén. La gloria sea para Cristo. El Espíritu Santo dice, nos revela estas cosas para que entendamos las bendiciones que Dios en su bondad nos ha dado por la fe en Jesús. El Espíritu Santo nos revela, hermanos, que estas cosas, estas bendiciones que Dios nos ha dado en su bondad. Amén. Así que gocémonos en el Señor, gocémonos de escuchar esta palabra hermosa de Dios. Amén. Este es un pueblo especial, y no porque yo lo digo, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. El Señor les bendiga. Y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. ¿Sabe? No solo eso, sino que la palabra de Dios dice que Dios ama a los justos. Así que ya no hay excusa de que no nos sentimos amados, porque Dios ama a los justos.